Bueno, estamos en este segundo encuentro y lo que vamos a ver hoy son las reacciones adversas a la donación. Los objetivos de esta clase es que ustedes logren identificar cuáles son las reacciones adversas asociadas a la donación que revisten mayor importancia y son las más frecuentes de ver, que puedan identificar el mecanismo de acción de estas reacciones adversas y, por supuesto, poder identificar la prevención de las mismas o tener en cuenta cómo prevenirlas. ¿Qué es una reacción adversa a la transfusión? Bueno, como lo indica el nombre, ¿sí? Va a ser una complicación, ¿sí? De tipo autolimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser permanente, que el donante se recupera, ¿sí? Y al ser autolimitado va a tener carácter de tipo transitorio. Siempre el donante se recupera y es importante tener en cuenta que pueden ser efectos, ¿sí? O complicaciones a nivel local, a nivel, por ejemplo, de la punción, o a nivel general, como por ejemplo reacciones que involucren, ¿sí? Como las reacciones que la vamos a ver ahora en breve, la reacción vasovagal, que es de manera generalizada. Es importante tener en cuenta que las reacciones, ¿sí? Adversas a la transfusión pueden aparecer hasta los 15 o 20 días post donación. La realidad es que esto no se sabe con gran certeza, no hay datos estadísticos que, que se puedan hablar con seguridad, ya que muchos donantes la realidad es que no refieren, ¿sí? O no relacionan ciertas complicaciones a la donación, ya que ha pasado tanto tiempo, digo, si estamos hablando de 15 a 20 días, son casi 2 semanas, no lo asocian a la donación de sangre. Bueno, y vamos a hablar de la reacción más frecuente de encontrar, que es la reacción vasovagal. Se caracteriza por un malestar general, una sensación de mareo, el donante siente náuseas, siente una sudoración, está pálido, está confuso, tiene ansiedad o está ansioso, tiene también una respiración de tipo irregular, hay hipotensión y hay bradicardia, es decir, que disminuye la frecuencia cardíaca, y esto es muy importante, ya que hay reacciones vasovagales asociadas a la taquicardia, pero la relacionada a lo que es la donación de sangre cuenta con la característica de tener hipotensión y bradicardia. Hay diferentes tipos de reacciones vasovagales que las vamos a diferenciar según sea leve, sea moderada, que dura más de 15 minutos, y la reacción vasovagal severa, que hay incontinencia de los esfínteres, es decir, el donante puede orinarse encima, defecarse encima, hay tetania, es decir, hay una parálisis de los músculos, y puede haber convulsiones y puede haber cianosis también, y eso se lo considera una reacción vasovagal de tipo severa. Es importante tener en cuenta que hay ciertos valores que predisponen, ¿sí?, a que el donante sufra o tenga una reacción vasovagal. Principalmente los valores que influyen son valores físicos, psíquicos y ambientales, ¿bien? Y es importante tener en cuenta que estos valores predictivos no van a tener una causa y un efecto realmente determinado, es decir, que no vamos a poder determinar con exactitud cuándo sucedan y cuándo no, porque por más que imaginemos que, como yo digo acá, que influye la edad, donantes o donantes jóvenes, ¿sí? Tienden con mayor probabilidad de generar reacciones vasovagales, pero no todos, ¿bien? Entonces por eso son valores que predisponen o valores predictivos. No hay una certeza, de nuevo, de que esto suceda. La edad, como dije, donantes jóvenes de 16 a 20 años son los que suelen tener reacciones vasovagales con mayor frecuencia. El peso tiene que ver, por lo que hablábamos en la primera clase, esta cuestión de extraer un volumen determinado hace que el donante, ¿sí?, pierda, piensen que estamos sacando una parte de su volemia, entonces a donantes con bajo peso sufren, ¿sí?, con mayor frecuencia reacciones vasovagales. A su vez, dependiendo de la medicación que tome, la medicación es muy importante porque hay medicaciones que son vasodilatadoras, entonces esto predispone a que el donante tenga con mayor facilidad una reacción vasovagal de una persona que no tome una medicación vasodilatadora.
Es importante también la susceptibilidad individual, ¿sí? Hay personas que son más propensas porque están en un hospital o porque ven a personas con ambo o con algún tipo de bata, entonces relacionan al hospital y bueno, eso predispone, ¿sí? La susceptibilidad individual del donante frente a el ámbito en donde está a tener o sufrir, mejor dicho, una reacción vasovagal. Por otro lado, la actitud del personal es muy importante, ¿sí? Un personal que no inspira confianza, que no inspira seguridad, hace que el donante se sienta inseguro, se sienta nervioso, entonces predispone a este tipo de reacción. A su vez es muy importante tener en cuenta eh, que los donantes pueden venir cansados o no bien descansados y venir en ayunas, que eso también hace que disminuya, ¿sí? la tensión arterial y que haya menor frecuencia cardíaca, lo que predispone, ¿sí? a niveles de estrés y que obviamente genera la reacción vasovagal. Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta la conformación corporal, como dijimos antes, relacionado con el peso. Y por otro lado, también esto que hablamos de un espacio inadecuado, ¿sí? Si es un espacio oscuro, pequeño, se va a sentir incómodo y también predispone a esta reacción. Por otro lado, también es importante tener en cuenta las cuestiones del desvanecimiento epidémico y de los individuos reactivos y no reactivos. Esto se ha visto con un estudio que el desvanecimiento epidémico, el donante, sí que sufre la reacción vasovagal y está frente a otros, ¿sí? O el de la camilla de extracción de al lado también puede sufrir un desvanecimiento solo porque lo ve que este donante está sufriendo algún tipo de reacción adversa asociada a la donación. Y por otro lado, pero no menos importante, ¿sí? Las cuestiones relacionadas a la hemoglobina, una baja hemoglobina o personas que están menstruando, predisponen sobre todo cuando hay menstruaciones que son muy dolorosas o menstruaciones que son abundantes, predisponen a tener este tipo de reacciones. Y las mujeres son en la mayoría las que tienen o sufren de reacciones vasovagales asociadas a la donación. Entonces, ¿cómo sucede? Bueno, va a suceder empezando con una hiperventilación. Esto genera una disminución del dióxido de carbono y hace que aumente el pH. Al aumentar el pH, el paciente tiene una leve acidosis y lo que va a querer hacer, ¿sí? Para contrarrestar esto, va a haber una vasoconstricción cerebrovascular y por ende llega menor irrigación sanguínea, lo que genera el desvanecimiento, ¿sí? Esto puede estar dado la menor irrigación sanguínea puede estar dada por síntomas de estrés, ¿sí? Estrés por la donación, estrés por cualquier tipo de situación que tenga y pensemos que muchas veces los donantes cuando vienen porque tienen algún tipo de familiar internado, entonces esto también forma parte de un valor predictivo o algo que genera estrés y que bueno, obviamente influye en la situación puntual y personal de donante. Por ende, esto hace que disminuya el volumen sanguíneo y va a aumentar, ¿sí? La frecuencia y la tensión arterial de manera leve y eventualmente esto lo que hace para contrarrestar, ¿sí? Este aumento de frecuencia y de tensión arterial es una vasodilatación y una bradicardia, ¿bien? Y por ende genera hipotensión y los síntomas mencionados anteriormente. Esto tiene que ver un efecto o genera un efecto en el hipotálamo donde está involucrado el sistema nervioso central autónomo. Entonces, esta estimulación hipotalámica se va a dar a nivel de los varoreceptores, ¿sí? Estos varoreceptores van a tener, ¿sí? Una estimulación y va a haber un reflejo. Este reflejo lo que hace es aumentar el sistema parasimpático vasovagal sobre el corazón y va a disminuir el sistema simpático de vasos, músculos y vísceras, haciendo que haya entonces menor frecuencia cardíaca, es decir, aparece bien la bradicardia y va a haber una compartimentalización o compartimentación periférica de la sangre, en donde lo que hace es que la sangre no pueda llegar a órganos vitales o órganos nobles
entonces acá es donde voy a tener la hipotensión y los síntomas y disminuye la irrigación cerebral. Al haber menor irrigación cerebral, va a haber un desvanecimiento y va a haber hipoxia cerebral. Es importante tener en cuenta que cuando yo tengo una hipoxia cerebral, voy a tener síntomas ¿sí? de debilidad, de ansiedad, de desvanecimiento, y ahí es donde, bueno, empiezan los síntomas y va a haber, bueno, transpiración, sensación de náuseas, de vómitos, ¿sí? Y esto, cuando hay una hipoxia cerebral grave, genera, ¿sí? La tetania, las convulsiones y la incontinencia, esto que llamábamos antes como la reacción vasovagal de tipo severo. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, poner, ¿sí? Frente a cualquiera de estos síntomas y signos, poner al donante en posición de Trendelenburg, que básicamente es subir, ¿sí? Las piernas, en donde sabemos que en las piernas tenemos un caudal venoso importante, hay un reservorio venoso, entonces lo que hace es que esto cambie, ¿sí? El flujo venoso que vaya desde los, los, los pies, ¿sí? Donde tenemos, o miembros inferiores, mejor dicho, donde tenemos este reservorio venoso para redistribuir con mayor facilidad la sangre y que llegue obviamente esto al cerebro. Obviamente lo primero y principal que tenemos que hacer es suspender, ¿sí? La donación y modificar el patrón respiratorio, si como dijimos va a haber en este caso una disminución del dióxido de carbono, entonces lo que vamos a hacer es que el paciente respire, ¿sí? Con una bolsa su propio dióxido de carbono en esa bolsa para modificar este patrón respiratorio y que el paciente no esté acidótico. Por otro lado es estimular de manera física, vamos a poder estimular aflojando corbatas, desabrochando cinturones, ¿sí? Y estimularlo con frío para poder, ¿sí? A su vez, distraerlo, ¿sí? Con la estimulación física, poder distraer al donante y conversar para salir de esta situación. Además de interrumpir la extracción, como dije anteriormente, es importante mantener la vía permeable en caso de ser necesario, ¿sí? Poner al donante de cúbito lateral para que en el caso de que éste quiera, como sabemos que hay síntomas de náuseas y quiera vomitar, no pueda aspirarse, ¿sí? Y a su vez hay que tener un control de los signos vitales, ¿sí? Ver cómo va evolucionando, ver si se restablece la presión, si se restablece en este caso también podemos ver el oxígeno, ¿sí? Y eventualmente darle una ingesta de líquidos, ¿sí? Los líquidos podemos hacerle ingerir 500 centímetros cúbicos de agua o algún tipo de líquido isotónico. Y lo que no debemos hacer o lo que no está recomendado, ¿sí? Es usar algún tipo de agente farmacológico para salir de esta situación. Otra cosa que es importante, sí, es estimular la contracción muscular de miembro superior y de miembro inferior, sí, para hacer este bombeo, este retorno venoso, como decía en la diapo anterior. Y, por otro lado, tener un tipo de tratamiento con o frente a eventuales complicaciones, ¿sí? Fracturas, heridas, algún tipo de traumatismo por caída o por rotura de piezas dentarias y eventualmente se pueden ver paros cardíacos. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Bueno, primero interrogando sobre antecedentes anteriores, ¿sí? Sobre todo si son donantes que refieren a haber tenido, ¿sí? Algún tipo de complicación a la hora de donar. Bueno, investigar, saber cómo fue, ¿sí? Cómo se sintió, si se pudo recuperar rápido o no. Es importante tener en cuenta a los donantes también en este caso de primera vez para estar atentos. Lo importante es infundir, ¿sí? Confianza, en este caso distraer durante la flebotomía, conversar, hablar de otra cosa, sacar al donante de ese momento de estrés o de que está pensando, bueno, estoy donando sangre, me están sacando sangre, y tener lo importante también es tener un adecuado reposo a la hora de la post-extracción, ¿sí? Para, como sabemos, le hemos sacado una parte de su volemia, entonces al disminuir la volemia hay una baja de presión, entonces si el donante se para muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, puede hacer que esta presión baje mucho y sufrir una reacción vasovagal. A su vez, de nuevo, la ingesta de líquidos
post extracción también es muy importante para recuperar lo más rápido posible un porcentaje de este líquido que perdió. Y, como dije anteriormente, evitar agentes farmacológicos para salir de esta situación. Bueno, ahora hablemos del hematoma, ¿sí? Es importante definirlo. ¿Qué es? Es una acumulación de sangre en los tejidos por acción de la venipuntura, y se puede definir también hematoma como la infiltración de los tejidos blandos por los glóbulos rojos durante el retorno de la féresis. Sabemos que en la féresis hay un momento de retorno, ¿sí? Imaginemos que estamos donando, por ejemplo, plaquetas, ¿sí? Hay un retorno de la sangre, se reinfunde, y en ese momento es donde se puede generar el hematoma, y ahora vamos a ver cuáles son las causas. Lo que va a causar en realidad es, por ejemplo, una vena, ¿sí? Que no era la adecuada, o un mal calibre de la aguja, pero lo que va a generar el hematoma va a ser un dolor local, la piel va a cambiar de color y va a haber mucha inflamación en algunos casos en la zona de punción. Entonces, ¿qué lo causa? Bueno, primero la falta de entrenamiento, si una mala punción, la falta de entrenamiento viene a hacer una mala punción, no elegir también la vena más adecuado, la vena precisa para el tipo de extracción. No es lo mismo una extracción por aféresis que una extracción de una unidad por una donación común, digamos, y que no es por aféresis. La calidad y el calibre de la aguja, si es una aguja mala o bien una aguja de gran calibre, también genera hematoma, ya que no soporta, ¿sí? La vena, y esta puede o tiende a romperse. También el torniquete muy ajustado, que lo que hace es generar una concentración, ¿sí? de flujo, y al punzar se puede esta vena romper o inflamar y generar el hematoma. El escaso flujo durante la donación también puede causar hematomas, no por el escaso flujo en sí, sino porque habitualmente lo que sucede en donantes que tienen bajo flujo, la persona que está haciendo la extracción tiende a mover, a sacar y a volver a poner, no sacar del todo obviamente, pero sí mover la aguja, y esto lo que hace es que pueda romperse la vena y obviamente generar el hematoma. Y por último, lo más común en realidad de la formación del hematoma es una mala presión local post-extracción. A veces se tiende a presionar débilmente o a sacarse, ¿sí? La cinta con el algodón muy rápidamente, o bien mantener la presión con el brazo no extendido, sino con el brazo doblado, y eso hace que también se genere el hematoma. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, hago una presión local con el brazo totalmente elevado y extendido. Eventualmente se puede hacer un vendaje compresivo cuando tenemos un hematoma que vemos o que vamos a ver, ¿sí? Que hay hematomas que ya se nota, ni bien se está por terminar, si la donación se ve que ya se empieza a formar el hematoma, entonces es recomendable hacer un vendaje, en este caso compresivo. Se le recomienda al donante evitar esfuerzos durante el día, no hacer fuerza con el brazo de punción, no hacer ejercicio, ¿sí? No levantar objetos pesados. Eventualmente se puede colocar hielo en la zona, ¿sí? Para disminuir la hinchazón, y eventualmente se puede dar algún tipo de analgésico o antiinflamatorio para sobrellevar el momento de formación del hematoma. Otra cosa que podemos ver referido a las reacciones adversas asociadas a la donación es la punción accidental de la arteria braquial. Esto sucede no solamente por una mala técnica, ¿sí? La realidad es que no es muy común, ¿sí? De ver, pero a veces puede llegar a suceder y se punza de manera accidental, ¿sí? La arteria braquial en lugar de la vena, ¿sí? Y esto causa un pseudoaneurisma, ¿sí? Es decir, se dilata la capa externa, y hay que hacer una diferencia entre lo que es el aneurisma y el pseudoaneurisma. Lo que pasa en la punción de la arteria braquial es el pseudoaneurisma, ¿sí? Y diferente es del aneurisma, que se van a inflamar las tres capas, ¿sí? Y la punción de la arteria braquial lo que hace es generar un hematoma más una masa pulsátil, ¿sí? Una masa que va a latir a nivel de lo que es la frecuencia cardíaca,
Y esto lo que podemos hacer es que si la realidad la aguja no tiene mucho movimiento y no hay mayores complicaciones de dolor, y si obviamente no se rompe, ¿sí? Podemos continuar con la extracción siempre teniendo los cuidados necesarios. El tratamiento, la realidad es que es quirúrgico, ¿sí? Es importante cerrar esto. Y de nuevo, es importante tener en cuenta que la punción accidental de la arteria braquial genera pseudoaneurismas, ¿sí? Que es la dilatación de la capa externa de este vaso sanguíneo, de esta arteria, y por ende hay una extravasación de la sangre y es lo que genera el hematoma y la masa pulsátil. Otra cuestión que podemos ver es el síndrome compartimental. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es un aumento de tamaño, ¿sí? De el miembro y a su vez y puede estar acompañado de la formación de coágulos, ¿sí? Es un hematoma por la rotura arterial. Es importante tener en cuenta que lo que genera el hematoma es la comprensión desde afuera, ¿sí? Del vaso, y por eso también el síndrome compartimental está dado o tiene la característica de un aumento de tamaño, ¿sí? Y seguido de la formación de coágulos. Es importante tener en cuenta para diagnosticarlo que va a haber una ausencia del pulso arterial distal a nivel, por ejemplo, de la mano, ¿bien? Va a haber un mal relleno capilar y va a haber parestesia. El tratamiento, al igual que la punción accidental, va a ser un tratamiento de tipo quirúrgico, ¿sí? Y bueno, es importante que el hematoma, ¿sí? Se va a generar porque la sangre entra entre los haces musculares y es lo que genera, ¿sí? El aumento de tamaño y por ende la formación de coágulos que no dejan, ¿sí? Llenar o hay mal llenado capilar y por ende también hay ausencia del pulso arterial. Otras que podemos ver, ¿sí? Son las lesiones neurológicas por agujas. Esto se da porque vamos a punzar el nervio músculo cutáneo. La realidad es que no es muy común de verlo, se da uno en 6.300 casos. ¿Bien? Y es importante tener en cuenta que muchos refieren dolor, ¿sí? Dentro de las 48 horas, otros refieren dolor durante un mes y un 2% va a referir un dolor permanente. Pero de nuevo no es algo que suceda en lo cotidiano, pero sí es algo importante para tenerlo en cuenta. Por otro lado tenemos la irritación o las alergias, ¿sí? Las alergias de tipo local, y esto se da por los agentes que usamos para la asepsia, ¿sí? Del antebrazo. La limpieza se hace con algún tipo de agente alérgeno al cual el donante tiene, ¿sí? O está predispuesto a generar la reacción. Y bueno, lo que da es una reacción o una zona eritematosa, ¿sí? De un color bastante rojizo de la piel, y lo podemos prevenir haciendo la limpieza con algún otro tipo de agente para hacer la asepsia anterior a la punción. Por otro lado, también tenemos la infección a la tromboflebitis, acompañada de una celulitis, que esto se da porque en realidad esto es más que nada histórico y a modo de anécdota. La realidad es que no hay casos actuales, porque esto se da porque hay agujas de muy grueso calibre, o en realidad antes lo que se hacía era una pequeña incisión en el lugar de la donación, y lo que hacía esto es que esta pequeña incisión era una herida abierta, ¿sí? Y generaba la entrada de agentes infecciosos y generaba trombos. Bien, entonces había un compromiso del miembro, ¿sí? Pero esto la realidad es que ya no se da uno en 50.000, uno en 100.000 casos en la actualidad, básicamente porque no se hace incisión y porque usamos agujas seguras, ¿sí? Y de un calibre determinado para hacer la venipuntura. Por otro lado, tenemos las reacciones adversas, pero en realidad esta está asociada a lo que es la féresis, ¿sí? Sabemos que las reacciones por citrato o la intoxicación por citrato se da porque tenemos que anticoagular el circuito extracorpóreo, ¿sí? Con citrato, y el citrato es un quelante, ¿sí? Inhibe al calcio iónico
y esto genera, ¿sí? Tetania, genera arritmias, genera parestesias y por ende yo tengo que ver la manera de prevenirlo. Bueno, lo que podemos hacer es infundir una menor cantidad de citrato o hacer una infusión lenta para ver cómo reacciona, ¿sí? El donante y por otro lado podemos darle un comprimido de calcio, porque como dije antes, ¿sí? La intoxicación por citrato, el citrato es un quelante del calcio, entonces voy a tener signos de hipocalcemia. Entonces, el citrato, como es un quelante del calcio, ¿sí? Va a generar esta hipocalcemia, una baja del calcio, y lo que yo puedo hacer para contrarrestar, ¿sí? Este efecto es darle un comprimido de calcio antes de la donación por aféresis. Por otro lado, podemos llegar a tener la hemólisis, ¿sí? Que esto la realidad es que no se suele dar, no con tanta frecuencia como uno creería. La hemólisis básicamente es la rotura, ¿sí? De los glóbulos rojos por algún tipo de mal funcionamiento de las válvulas, por el acodamiento o bien obstrucción de las tubuladuras. Y esto la realidad es que ya no se hace porque no se genera con tanta frecuencia, porque cuando hay algún tipo de acodamiento o la tubuladura no está bien conectada, la máquina tiene sensores, ¿sí? Y me avisa que hay algo mal y frena el procedimiento. Lo mismo sucede, ¿sí? Que vamos a ver ahora con la embolia gaseosa, pero a su vez la hemólisis puede darse porque yo hago, ¿sí? El retorno o hago, ¿sí? En este caso, lo que es la utilización de líquidos de reemplazo con algún tipo de fluido incompatible, ¿sí? Por ejemplo, la dextrosa. Entonces, la hemólisis también puede venir por la administración de un fluido incompatible. Y como decíamos recién, la embolia gaseosa, si es un cebado incorrecto de la tubuladura, en este caso vemos una burbuja de gas, pero no en la tubuladura, sí en la máquina de aféresis, sino en el vaso sanguíneo a modo de, nada, gráfico. Pero de nuevo, la embolia gaseosa tampoco sucede con grandes frecuencias, ya que la máquina sí tiene un sensor o tiene, las máquinas de aféresis tienen diferentes sensores que me detienen el procedimiento y hacen que yo pueda, ¿sí? Revertir la situación que está mal, bien sea la obstrucción de la tubuladura o el acomodamiento de la ductura o el cebado incorrecto, y eventualmente sí se puede proseguir con la donación por aféresis. Y por último, lo que puede suceder es la depresión de hierro en depósito, que esto se da cuando tengo donaciones de tipo frecuentes, más de 2 o 3 veces por año, y lo que vamos a causar en el donante es una anemia ferropénica, ¿sí? Básicamente porque hay una baja cantidad de hierro en depósito. La manera de prevenirlo la realidad es que es bastante sencilla, ¿sí? Yo puedo administrar una ferroterapia oral, o bien lo que se usa ahora es disminuir la frecuencia de la donación. Ustedes saben que se puede donar, el hombre puede donar 4 veces por año y la mujer 3 veces por año, y en algunos lugares ya se está usando, o ya se está, mejor dicho, implementando la donación 2 veces al año, independientemente si sea hombre o mujer. Es importante tener en cuenta que para las donaciones de tipo frecuentes, ¿sí? O para prevenir la depresión de hierro, también ver o tener en cuenta y tener muy presente a la hora de hacer la entrevista predonación, tener en cuenta cuándo fue la última vez que donó para obviamente no causarle, ¿sí? Anemia a lo que es el donante. Y entonces, ahora pensemos, si sucede algún tipo de estas reacciones. Bueno, primero que nada, recordar que son de carácter transitorio y que son de carácter autolimitado, ¿sí? Que eventualmente el donante siempre se recupera, salvo excepciones muy puntuales, pero que al tener este carácter autolimitado, el donante se recupera, ¿sí? Es importante tener en cuenta que como profesionales, ¿sí? Que estamos frente
a la donación, tenemos que mantener la calma, dar confianza, ¿sí? Tranquilizar al donante, que muchas veces, eventualmente, imaginemos en la reacción vasovagal, puede asustarse, puede ponerse más ansioso, puede tener más síntomas de estrés, ¿sí? Y esto hace que la situación pueda llegar a complicarse. Entonces es importante mantener la calma y a su vez dar confianza en que todo, ¿sí? Va a estar bien y administrar, ¿sí? O pensar cómo revertirlo, ¿sí? Pensar no solamente cómo revertirlo, sino también pensar, ¿sí? Cómo prevenir y cómo evitar, en este caso, que las reacciones asociadas a la donación no sucedan. Bien, lo más importante, recordar que como personal tenemos que dar y transmitir confianza, generar, ¿sí? Un buen clima de donación, tratar de charlar con el donante, hacer que pase un momento grato, ¿sí? Y recordar, ¿sí? Que si los donantes sufren algún tipo de reacción adversa y no son tratados o son destratados, mejor dicho, este donante no va a volver. Y al no volver perdemos futuras donaciones, no solamente futuras donaciones, sino también donaciones de aquellas personas que este donante va a ir a contar y le va a decir, bueno, la verdad que a mí cuando me atendieron me pasó esto y no fui bien atendido, no fui contenido. Entonces, no solamente la futura donación de ese donante, sino de su círculo, ¿sí? No va a tener una buena experiencia, no va a tener buenas referencias y por ende tampoco se acercará a donar. Espero haber sido clara y cualquier consulta me preguntan.